Hola, hola. Los pisos de cemento de hormigón, o en este caso de batuco, con el tiempo se van ensuciando, se van dañando y uno, por más que los limpie o los lave, nunca vuelven a ser lo mismo que en los primeros años. Y la verdad es que sería súper bueno poder pintarlo, no solo para que se vea como nuevo, sino que para darle un nuevo estilo al espacio. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a pintar este piso para transformarlo en un acogedor lugar al exterior. Vamos a ocupar esta pintura acrílica que es ideal para cemento, madera o en este caso un batuco, pero que no tenga cera porque necesitamos que la superficie sea porosa. Es muy resistente al desgaste, lo cual es esencial para un piso. Como es para aplicación en exterior, viene con protección para hongos y rayos UV. Le voy a dejar un link en la descripción para que puedan ver este y todos los materiales que vamos a ocupar en este proyecto en soymac.com. Lo primero que vamos a hacer es una limpieza profunda, porque no solamente es importante eliminar la suciedad, sino que también los restos de cera o de fragüe suelto. Para eso vamos a ocupar un líquido que es especial para dejar los pisos impecables después de su instalación. Nos ponemos guantes de látex o de lavalosa y diluimos el limpiador en agua, una parte del producto por 10 de agua. Se vierte en el piso y lo esparcimos con un escobillón refregando para que comience a actuar. Dejamos que trabaje y penetre en la suciedad por 30 minutos para luego cepillar todas aquellas áreas que tengan suciedad pegada. Este producto de limpieza para pisos está buenísimo. Recuerden que mientras más tiempo dejen actuar, mejor va a ser el resultado. Luego, enjuagamos los residuos con la manguera o hidrolavadora y barremos el agua con un secapisos para dirigirla al desagüe. Secamos bien el piso y para mayor seguridad, si es invierno, deja pasar un día de secado, si es verano, con un par de horas será suficiente. Ya tenemos el piso limpio y seco y acaban de pintar los muros porque es parte de la remodelación, así que vamos a enmascarar muy bien lo que no queremos que se ensucie. Primero, enmascaramos la unión entre el muro y el guardapolvo, que también lo pintaremos. Ponemos plástico en la pared por lo menos 50 centímetros de altura y lo fijamos con cinta de enmascarar. Así evitamos que gotas de pintura ensucien los muros. La tapa del alcantarillado no la vamos a cubrir porque justamente queremos que con la pintura se mimetice con el resto del piso. Todo este plástico que estamos usando en este proyecto no es necesario después botarlo a la basura. Perfectamente lo podríamos reutilizar en alguna otra cosa que necesitamos en la casa o simplemente llevarlo al punto de reciclaje. Para empezar a pintar vamos a ocupar un balde, una brocha de 3 pulgadas y un rodillo de microfibra con un extensor que nos permita poder pintar sin problema lugares más grandes. Les recuerdo, siempre empezar a pintar desde el lugar más alejado de la puerta para ir avanzando hacia ella y salir sin tener que pisar la pintura. Revolvemos la pintura no solo batiendo el tarro, sino que también con un palo para que no quede concentrado en el fondo y homogeneizar el color. Vertemos la pintura en este balde ergonómico, ya que es más estable que una bandeja y facilitará el trabajo. Comenzamos pintando los bordes del piso con una brocha para pinturas acrílicas. Esto nos permitirá llegar a todo ese borde que el rodillo no puede cubrir. El extensor es fácil de instalar en el mango del rodillo y como es telescópico podemos alcanzar hasta 4,9 metros de largo. La aplicación del rodillo la hacemos de forma ordenada para que no queden rayas o manchones por usar más pintura en un lado que en otro. Una vez que cubrimos todo el espacio, tenemos que dejar pasar 4 horas hasta dar la segunda mano de pintura. Una gran ventaja de esta pintura acrílica es que solamente tenemos que esperar 4 horas entre cada mano. Eso nos permite hacer las dos aplicaciones el mismo día. Es una pintura en base a agua, por lo que seca más rápido. Además es antideslizante y resistente a la abrasión. No es tóxica y no es inflamable. Para este patio, que mide 9 metros cuadrados, usamos un galón de pintura. Además de gris, hay colores arcilla y verde. Para terminar este proceso tenemos que dejar secar por lo menos 24 horas antes de volver a pisar.
pero nosotros vamos a volver para mostrarles cómo quedó seco y con todos los muebles de terraza. Regístrate en jun.cl para que puedas ver este video y muchos más y descargar una completa guía con el paso a paso. Suscríbete al canal, activa la campanita y te va a llegar mucho más contenido como este. Y si tienes dudas, escríbele al especialista en jun.cl. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Todo esto lo puedes encontrar en tiendas Sodimac, nuestra app y en sodimac.com.